Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la serie de seminarios técnicos en línea de los sextos informes nacionales. Gracias por unirse al seminario con nosotros el día de hoy. Este es el quinto seminario en línea de la serie y hoy nos enfocaremos en la transversalización de género, el empoderamiento de las mujeres y la conservación de la biodiversidad. Mi nombre es Martín Cadena, soy el especialista técnico de habla hispana para el proyecto del sexto informe nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como hemos discutido durante los últimos meses, el sexto informe nacional debe ser de alta calidad, basado en evidencias y sensible al género. Queremos enfatizar la importancia y relevancia de las mujeres en el proceso de presentación de informes y de manera más general en cualquier otra actividad para la conservación de la biodiversidad. El seminario en línea previo que tuvimos sobre el compromiso de partes interesadas y de interesados directos, condujo a discusiones interesantes sobre cómo involucrar a los grupos y redes de mujeres como partes interesadas en el proceso del sexto informe nacional. Hoy, nuestras ponentes brindarán orientación más específica y técnica de cómo hacerlo y se asegurarán de que su sexto informe realmente responda a las cuestiones de género. Para hacerlo, vamos a dar la bienvenida a tres colegas expertas. Se trata, primero, de Cristina Tabolcanas, a quien agradecemos su apoyo en el idioma español y que estará presentando una plática preparada por Tania McGregor. Cristina es oficial de gestión de programas en la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ella trabaja en el desarrollo de capacidades con un enfoque en acceso y distribución de beneficios. Antes de unirse a la Secretaría, de 2014 a 2017, Cristina fue oficial de Asuntos Ambientales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, coordinando la cooperación técnica en Brasil. De 2007 a 2014 coordinó el trabajo de la CEPAL sobre estadísticas y cuentas ambientales. Como parte de este trabajo, fue responsable de diseño e implementación de proyectos que apuntaban a fortalecer las capacidades de los funcionarios nacionales para generar sistemas de información ambiental. De 2001 a 2007, fue funcionario de programas en Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y trabajó en proyectos de investigación aplicada relacionados con el desarrollo urbano sostenible. Ella tiene una maestría en estudios ambientales. A continuación daremos la bienvenida también a otra experta, la doctora Andrea Cruz Angón, quien trabaja en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABI, donde coordina la iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad desde 2006. Andrea es bióloga y posee un doctorado en Ecología y Gestión de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología AC. Coordinó el proceso de preparación del quinto Informe Nacional de México ante el CBD y la actualización de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y el Plan de Acción 2016-2030. Además, ha sido responsable de la publicación de 18 estudios estatales y 9 estrategias estatales sobre biodiversidad. Ha sido parte de la delegación mexicana de las COP 10 a 13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Durante la 13ª Conferencia de las Partes del CBD en Cancún, México, en diciembre de 2016, organizó la quinta cumbre de ciudades y gobiernos subnacionales para la biodiversidad y el tercer foro de ciencias para la biodiversidad. Actualmente coordina la preparación del sexto Informe Nacional de México. Por último, también damos la bienvenida a Isis Álvarez, quien es una bióloga colombiana con maestría en gestión de recursos y medio ambiente, con experiencia en el trabajo con diferentes organizaciones no gubernamentales ambientalistas locales e internacionales en América Latina, Europa y África. En 2009, participó en el programa Naturaleza y Pobreza de la IUCN, en el que desarrolló la página de Agendas Locales de Tenencia de la Conservación y recopiló estudios de casos de conservación comunitaria efectiva y uso sostenible. Desde 2011, Isis se unió a la Global Forest Coalition, donde actualmente es asesora principal de género, participando activamente en campañas y trabajo de incidencia sobre el manejo sostenible de los bosques por las comunidades y para las comunidades, con un fuerte componente de género. Desde 2014 hasta 2015, Isis representó a la Global Forest Coalition como uno de los socios organizadores del Grupo Principal de Mujeres en Desarrollo Sostenible. Desde 2013 hasta hoy, ella es una de las cofacilitadoras del Grupo Principal de Mujeres en el PNUD.
También participa en la circunscripción femenina y de género de la CMNU-CC y en la bancada sobre mujeres del CBD, entre otros. Es uno de los coautores de la primera perspectiva mundial sobre género y medio ambiente, patrocinada por el PNUM en 2016, donde contribuyó al capítulo sobre voces. Después de esto, como solemos hacer, después de las ponencias que vamos a tener, tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes podrán hacer sus preguntas directamente a nuestros oradores. Las preguntas que se muestran en esta sesión estarán en las presentaciones y preguntas estarán en español. Previamente tuvimos ya una sesión en inglés y otra en francés. Las grabaciones de todos estos seminarios en línea y las presentaciones estarán disponibles para ustedes, las grabaciones en el canal de YouTube del NBSAP Forum. Como parte de la dinámica, estaremos silenciando los micrófonos de los participantes durante las presentaciones. Esto reduce los ruidos de fondo y mejora la comunicación. Para la sesión de preguntas y respuestas, hay dos formas de comunicarse con nosotros. Puede levantar la mano en su caja de panel del GoToWebinar. Y si la tecnología lo permite, abriré sus micrófonos para que puedan hacer la pregunta directamente. Lo segundo que pueden hacer es escribir su pregunta en el cuadro del chat. Vamos a comenzar ahora y como ya lo dije, me complace darle la bienvenida a Cristina como nuestra primera ponente. Cristina, son todos tuyos y gracias por participar en este seminario. Hola a todos y todas, una muy calurosa bienvenida desde Montreal, que está lloviendo cántaros hoy. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Como Martín lo mencionó, estoy haciendo esa presentación a nombre de Tania McGregor, quien es nuestra experta en género y diversidad biológica. Después de terminar la presentación, Tania va a estar aquí conmigo para poder responder a cualquier pregunta que tengan. Entonces vamos para frente. A ver. Pero los objetivos de esa presentación es introducir la relación entre género y diversidad biológica, presentar una reseña de los elementos clave de género bajo la Convención de Diversidad Biológica y resaltar los asuntos de género relevantes para la implementación de las metas Aichi y las acciones para implementarlos. Y también vamos a hablar un poquito sobre el sexto informe nacional y qué podemos hacer con eso en relación a la perspectiva de género. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, para ser efectivos en el largo plazo, nuestros esfuerzos para conservar, utilizar de manera sostenible la biodiversidad y también beneficiar de los beneficios de la biodiversidad, tenemos que considerar varios factores culturales, sociales, económicos y políticos que influencian el uso, el acceso y el control de la diversidad biológica. El género es muy importante y útil para hacer esos análisis que abordan las consideraciones sociales, económicas y políticas, porque las diferencias de género son características a todas las sociedades. Y examinar esas diferencias de género y las desigualdades nos pueden dar información muy útil sobre cómo las diferentes personas valorizan, utilizan, tienen acceso y toman decisiones sobre los recursos biológicos. Considerar esas diferencias de género, las capacidades y desigualdades también puede servir como un punto de partida para examinar el impacto de otros factores, por ejemplo, la edad, raza, etnicidad, religión y también ingresos. Esas diferencias de género, capacidades y desigualdades tienen que ver mucho con los diferentes roles, responsabilidades, conocimiento, necesidades, prioridades, derechos y poder de decisión y vulnerabilidades de los hombres y de las mujeres. Esas dimensiones influencian el uso y la conservación de los recursos biológicos. También los cambios a la biodiversidad afectan de diferente manera tanto las mujeres como los hombres. Ahora vamos a examinar un poquito en detalle cuáles son esos vínculos entre género y biodiversidad.
Bueno, los diferentes roles de género para mujeres y hombres, niños y niñas, y sus diferentes dependencias a la diversidad biológica y los ecosistemas, resulta en un distinto desarrollo de conocimiento sobre los recursos biológicos. Por lo tanto, las mujeres y los hombres tienen diferentes capacidades también para contribuir a los objetivos de biodiversidad y son vulnerables a los cambios ecosistémicos en diferentes maneras. A nivel global, los derechos de mujeres y el acceso a la tierra y los recursos biológicos y otros activos productivos es mucho menor que aquellos de los hombres. Y tenemos que tener eso en cuenta, esas desigualdades de género. Esas brechas de género también existen en relación a la educación, tecnología, servicios, así como el poder de decisión en la gestión de los recursos naturales. Bueno, la raíz, ¿no?, de esas desigualdades son los diferentes roles. Por ejemplo, el uso del tiempo de las mujeres limita su habilidad de participar en la toma de decisiones relacionadas con la diversidad biológica. Por lo tanto, es muy importante tener políticas y programas que integran esas consideraciones de género, que toman en cuenta esas brechas y capacidades para abordar el acceso desigual a los servicios ecosistémicos y la gestión de diversidad biológica. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Para transversalizar la perspectiva de género, en 2015 se adoptó un plan de acción sobre el género, en el cual se establecen las medidas que deberían adoptar las partes para incorporar el género en sus actividades en el marco del convenio. No solamente las partes, pero también la Secretaría. Este plan tiene 4 objetivos estratégicos. Integrar la perspectiva de género en la implementación de la Convención y su trabajo asociado de las partes y la Secretaría. Promover la igualdad de género en la implementación de los objetivos de la Convención y también el plan de biodiversidad y las metas Aichi. Demostrar los beneficios de la transversalización de género en medidas para lograr los objetivos de la Convención y también aumentar la eficacia de la labor que se realiza para implementar el convenio. El plan se agrupa en 4 esferas de trabajo: políticas, organizacional, realización y circunscripción, que identifican acciones de integración de género a ser realizadas por la Secretaría y las partes. Bueno, lo más notable en la esfera de políticas es el objetivo de incorporar el género en las estrategias y planes de acción nacionales sobre la diversidad biológica. Identificar los potenciales obstáculos a eso y garantizar la voluntad política. En la esfera organizacional, las metas o los objetivos incluyen proporcionar apoyo en cuestiones de género para el personal, financiar la incorporación de la perspectiva de género. En la esfera de realización, plena participación tanto de mujeres como hombres, considerar las necesidades diferentes de las mujeres y de los hombres en el diseño de acciones. Y finalmente, en la esfera de circunscripción, los objetivos son establecer alianzas y asegurar la coherencia con las convenciones pertinentes, que existen otras convenciones sobre diversidad biológica, aprovechar lecciones y buenas prácticas de sectores relacionados. Para poder lograr muchas de esas metas, la Secretaría de la Convención, en colaboración con varios socios, ha desarrollado unas guías y lineamientos para incorporar el género en los EPANBs. Y esos documentos están disponibles en nuestra página web. Los 2 primeros están en español y el tercero, que es interesante, lamentablemente está solamente en inglés, porque eso resalta el proceso que se hizo en un piloto junto con el IUCN, la Secretaría de la Convención, con el apoyo del gobierno de Japón para integrar el género en los planes nacionales. Entonces, eso es un documento que resalta una experiencia, pero es útil, es interesante porque tiene
consideraciones y lecciones que surgieron durante este proceso y puede ser relevante para algunos de ustedes. Ahora vamos a pasar a hablar más específicamente sobre los vínculos de género y el plan estratégico y las metas Aichi. Entonces, el plan estratégico pide a las partes transversalizar las consideraciones de género donde sea apropiado en la implementación del plan. Y también llama a apoyar el fortalecimiento de capacidades para poder lograr esa transversalización. La meta Aichi 14 resalta las necesidades de mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales en la restauración y salvaguardia de los ecosistemas. Entonces, en este contexto es muy importante considerar y abordar las diferencias y desigualdades de género, porque eso nos puede ayudar a incrementar la eficacia de medidas para lograr las metas Aichi. Y el género es transversal a todas las metas Aichi. Es muy importante tomar eso en cuenta y vamos a mirar ahora las metas y los objetivos y las metas más relevantes para ese tema. El primer objetivo estratégico es abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica. La meta 1 llama para 2020, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible. Entonces, ¿qué es relevante para el tema de género? La diversidad biológica a menudo tiene un significado diferente para las mujeres y los hombres debido a los roles y las normas sociales en cada país. Por ejemplo, las mujeres en Madre de Dios, Perú, tienden a valorar las frutas y otros productos forestales no maderables más que los hombres, mientras los hombres valoran más los productos maderables. Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de ir a empezar a implementar esas metas. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? Realizar evaluaciones de concientización sobre diversidad biológica desagregadas por sexo. Es muy importante conocer cuáles son las diferentes actividades económicas que se hacen por hombres y por mujeres. Dirigirse a hombres y mujeres de manera diferente en campañas de sensibilización y promover el acceso equitativo a la educación ambiental. Porque los hombres y las mujeres pueden valorar diferentes aspectos de la diversidad biológica. En el objetivo estratégico B, que es reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible, tenemos la meta 5, que llama que para 2020 se habrá reducido por lo menos a la mitad y donde resulte factible se habrá reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y la fragmentación. Bueno, en ese tema es muy importante reconocer que la participación en la gestión comunitaria es desigual a la gestión comunitaria de los recursos naturales y que los grupos poderosos dominan. La evidencia muestra que la inclusión de mujeres en la gestión forestal puede mejorar la gobernanza de recursos y los resultados de conservación. Entonces es muy importante involucrar tanto las mujeres como los hombres en la gestión de los recursos naturales y tratar de dar voz a esos grupos que no tienen el poder directo. En el objetivo estratégico C es mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. En la meta 13 llamamos que para 2020 se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética. Bueno, aquí también tenemos diferencias en la conservación de especies entre hombres y mujeres. Mujeres en países en vías de desarrollo gestionan huertos, conservan cultivos tradicionales y silvestres.
Entonces es muy importante apoyar tanto a las mujeres como a los hombres en la conservación tradicional in situ y promover la igualdad de los derechos de la tenencia de la tierra, que es un tema que afecta a muchos países en el mundo. El objetivo estratégico T llama a aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos. Y para la meta 14, tenemos que para 2020 se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables. Entonces, los roles de género y las prioridades en relación a los servicios ecosistémicos, es muy importante tratar de analizar y conocer cuáles son esos roles y cuáles son las prioridades para los diferentes grupos. Por ejemplo, en Uganda las mujeres han sido más afectadas que los hombres por la degradación de los humedales, debido a su uso para leña, su uso como fuente de agua, medicina verde y también uso de materiales para hacer artesanías que vienen de los humedales. Igual que nosotros, objetivos y metas, es imprescindible realizar esos análisis de género y el uso de los servicios ecosistémicos. Tenemos que entender mejor cómo las mujeres y los hombres usan esos servicios y esos recursos de manera diferente. Apoyar la participación equitativa en las instituciones de gestión de los ecosistemas y mejorar los derechos de tenencia de la tierra para las mujeres. Esos son temas que se repiten en los diferentes objetivos y metas. El objetivo estratégico E llama a mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidades. Para 2020 es más tardar la movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el plan estratégico, provenientes de todas las cuentas y conforme al proceso definido y convenido en la estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de manera sustancial en relación con los niveles actuales. Tenemos que reconocer que los presupuestos no son neutrales en cuanto al género. Hay que tomar en cuenta las necesidades e intereses diferenciados de las mujeres y de los hombres. Por ejemplo, muchos servicios de extensión agrícola no han logrado llegar a las mujeres y los hombres de una manera adecuada para enfrentar sus problemas. Una solución es adoptar presupuestación con atención a las consideraciones de género. Por ejemplo, el gobierno de Liberia asignó $500,000 en el presupuesto de su EPAN-EDP para proyectos de microcrédito cuyo objetivo es empoderar a las mujeres. Aquí vamos a hacer una síntesis de las medidas que podremos tomar para implementar las metas incorporando una perspectiva de género. Entonces es muy importante recopilar y usar datos desagregados por sexo. Esos pueden ser datos sobre actividades económicas para poder entender mejor lo que están haciendo las mujeres y los hombres. Muy importante tratar de tener información sobre el sector informal. También en muchos países el sector informal está dominado por mujeres. Es muy importante tener información desagregada sobre el valor que ponen la gente, hombres y mujeres, sobre los diferentes recursos biológicos. También tener información sobre los impactos que pueden tener las diferentes medidas sobre biodiversidad, sobre los diferentes grupos. Complementando eso, tenemos que llevar a cabo análisis de género e investigación cualitativa para aclarar las diferencias en los roles, valores y comportamientos. Es muy importante garantizar los derechos iguales para el acceso, uso, control y beneficios que emanan del uso de la biodiversidad. Eso es esencial para asegurar que tanto la mujer como los hombres, como usuarios de los recursos, pueden tomar decisiones sobre manejo sustentable, que tomen en cuenta sus necesidades y prioridades.
El otro tema importante es promover la igualdad de participación y el poder de decisión entre mujeres y hombres. Entonces tenemos que crear esos espacios donde ellos pueden participar de una manera igual para poder mantener los servicios ecosistémicos. También para poder participar en la planificación, la implementación de varias de las metas. Eso puede, incorporando tanto las mujeres como los hombres, como stakeholders, puede ayudar también a contribuir al conocimiento sobre biodiversidad, que las necesidades de los diferentes grupos y prioridades también se consideran, y que los costos y beneficios de las medidas para conservar la biodiversidad son distribuidos de una manera más equitativa. Es muy importante tener en cuenta el conocimiento, las necesidades y las prioridades diferenciadas de las mujeres y de los hombres, porque son diferentes. Finalmente, es muy importante designar recursos, incluyendo peritos o experts en género, en financiamiento para garantizar que esas acciones incorporan el género y que se implementan de una manera efectiva. Por ejemplo, si vamos a hacer presupuestación de género, tenemos que asegurar que los principios se aplican, que las políticas incorporan y para poder lograr eso necesitamos tener los recursos adecuados. Eso es la última diapositiva, donde damos algunas recomendaciones para abordar el género en el 6º Informe Nacional. El 6º Informe Nacional se enfoca, ¿no?, en reportar cómo vamos en la implementación de las metas Aichi. Entonces es muy importante ver cómo podemos transversalizar el tema de género en ese informe. Algunas recomendaciones incluyen involucrar a los ministerios de género o asuntos de mujer, grupos de mujeres en consultas de todas las partes interesadas. Si se está haciendo un proceso multi-stakeholder, hay que asegurar que esos grupos están representados. Solicitar los insumos de mujeres y hombres en las evaluaciones de progreso, incluyendo las actividades en las estrategias y planes nacionales. Incluir de nuevo esos datos desagregados por sexo relacionados al uso, acceso y control de la diversidad biológica. En ese aspecto también se puede ver porque los países en sus sistemas nacionales de estadística están tratando de desagregar la información por sexo, a ver qué información se puede aprovechar, incluyendo cómo los beneficios son distribuidos. Garantizar que las contribuciones de las mujeres y los hombres están reflejados en los informes. Involucrar a los expertos de género para incluir los datos desagregados en el análisis del informe. Presentar ejemplos de buenas prácticas y casos de estudio que demuestran los resultados relacionados con género y diversidad biológica. Reportar las acciones identificadas por las partes en el Plan de Acción de Género de 2015-2020. Y resaltar los vínculos con los esfuerzos para lograr los ODS, incluyendo el ODS 5 y metas de género relacionadas. Y aquí llegamos al final de la presentación. Cuando terminan las otras presentaciones, podemos tomar algunas preguntas durante el periodo de discusión. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Cristina, por tu participación y por esta presentación. Como ya lo dijo Cristina y también lo mencioné yo al principio, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Ahora voy a darle el micrófono y también la pantalla a la doctora Andrea Cruz y estaremos listos en unos segundos más para continuar con la presentación de Andrea. Todos tuyos, Andrea. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Quiero hacer aquí la aclaración que yo definitivamente no soy experta en cuestiones de género. Fue más bien a partir de
elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que tuve la oportunidad de entender un poco más del tema, y a partir de eso me he ido metiendo, tratando de entender un poco más la importancia del tema, pero definitivamente no me considero una experta en esta parte de género. Bueno, como ya lo decía la presentadora anterior, ¿por qué es importante, ¿no?, esta cuestión de género y biodiversidad? Como ya lo decía también ella, bueno, por un lado porque las mujeres y los hombres poseen conocimientos diferenciados sobre la utilización de los recursos ¿no?, naturales, y aunque las diferencias físicas y sexuales entre hombres y mujeres no necesariamente o no generan desigualdades por sí mismas, el valor que nosotros como sociedad asignamos a esta diferencia sí producen ¿no?, estos cambios en las relaciones de poder, y por lo tanto generan desigualdades tanto en el acceso a los recursos como en el desarrollo y el bienestar de hombres y mujeres. Y por otro lado, la pérdida de biodiversidad y el desarrollo, el deterioro de los servicios ecosistémicos tienen también impactos diferenciados entre hombres y mujeres, que además se ven incrementados cuando ya de por sí existen brechas de género, ¿no? Y en particular también tienen impactos diferenciados cuando además estamos hablando de estratos sociales más pobres y que resultan más vulnerables. Entonces, de esta manera, pues se hace obvia que las políticas de conservación y uso sustentable de la biodiversidad tienen que asegurar que las oportunidades y los beneficios generados por estas sean accesibles y equitativos. Y para esto es muy importante contar con diagnósticos previos, porque de otra manera podemos estar planeando con base en los prejuicios y los roles de género, ¿no?, con visiones preexistentes que nos estarían pudiendo, ¿no?, indicar que hay brechas de género que tenemos que cubrir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por un lado, por medio de los diagnósticos, pues hay que visibilizar la condición y la posición de las mujeres con respecto a los hombres, y esto se hace en un primer término cuando contamos con información desagregada por sexos. Posteriormente detectamos los factores de desigualdad que afectan a hombres y a mujeres en los distintos ámbitos del desarrollo, y esto se hace a través del desarrollo de indicadores de resultados y de gestión en la vida pública, ¿no?, tanto en la privada también, y posteriormente se planean acciones para modificar, ¿no?, las estructuras que mantienen las desigualdades. Por un lado, se realizan acciones afirmativas para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, y por otro lado se diseñan acciones afirmativas para empoderar a las mujeres en este sentido. Bueno, ya también la anterior presentadora hablaba de, hay una serie de antecedentes desde los años 70, ¿no?, cuando se adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y a partir de las distintas conferencias de medio ambiente, desarrollo y medio ambiente, ¿no?, a partir de la Cumbre de la Tierra, los convenios de la Cumbre de Río también han ido integrando la perspectiva de género en materia de convenios internacionales. Creo que el CDB, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, es de los convenios que más trabajo tienen en esta materia. Y bueno, hasta digamos el último gran acuerdo internacional, que son la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueven la incorporación de la perspectiva de género mediante el compromiso con la igualdad de derechos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.
Y también, como ya se comentaba, en el marco del CDB, el preámbulo del texto del convenio reconoce el papel vital que desempeñan las mujeres para la conservación. Posteriormente, en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, hay un objetivo, en el objetivo D, en la meta 14 de Aichi, se habla sobre tener en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales, los pobres y los vulnerables. Y en el marco de este convenio también, como ya comentaban, pues hay un plan de acción de género del 2015 al 2020, y en la COP12 también se dio una integración de las consideraciones de género, y adicionalmente en el protocolo de Nagoya también hay un llamado a la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas públicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? Pues en México también, digamos, atendiendo a todas estas cuestiones internacionales, se ha ido fortaleciendo un marco regulatorio que viene desde la Constitución en primer término y los tratados y acuerdos internacionales. En la Constitución, el artículo 1 indica que queda prohibida toda la discriminación motivada por género o cualquier otra que atente a la dignidad humana. El artículo 4 de la Constitución indica que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y bueno, están toda la serie de acuerdos internacionales que también para el caso de México son ley suprema, o sea, deben cumplirse, digamos, en el mismo nivel que la Constitución. Posteriormente tenemos dentro del marco jurídico leyes federales que también fortalecen ese marco. Está la Ley Federal de Servidores Públicos, hay una ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, que es un instituto que está dedicado principalmente a hacer la transversalidad de la perspectiva de género en todas las instituciones de la Administración Pública Federal y todos los programas que desarrollan las instituciones públicas federales. Está la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y en la parte ambiental pues está la Ley General del Equilibrio Ecológico, etcétera, etcétera. Por otra parte, bueno, también se tienen ya, están las leyes federales, posteriormente están las leyes estatales, que normalmente tienen leyes homologadas a las cuestiones federales, y estas leyes federales y estatales pues van bajando hacia códigos y reglamentos y normas individualizadas. Por otro lado, por la parte de la planeación, está el Plan Nacional de Desarrollo, los programas especiales. En este caso, para la actual administración, hay un programa especial sobre igualdad de las mujeres, que todas las instituciones de la Administración Pública Federal deben atender, y posteriormente así van bajando hacia la planeación estatal y municipal, los proyectos y las reglas de operación y metas individualizadas para ir cumpliendo con la perspectiva de género. Entonces, en general podríamos decir que en México hay un amplio bagaje normativo y de planeación para transversalizar la política de la perspectiva de género en el país. Y lo que voy a hacer a continuación es platicarles la experiencia de México de cómo incorporamos la perspectiva de género en la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México, que presentamos en el marco de la COP13, realizada en Cancún, México, en 2016. Bueno, pues, ¿qué fue lo que hicimos? A diferencia de quizá otros ejercicios, cuando transversalizamos la perspectiva de género en el Enviomex, ya la estrategia tenía
digamos, un avance muy grande en su elaboración. Y aquí lo que quiero resaltar es que básicamente no lo hicimos desde el principio por falta de capacidad, no teníamos conocimiento del tema, no habíamos tenido ningún acercamiento con alguna institución que pudiera orientarnos en ese sentido, y pues fue gracias a la realización de la COP en ese sentido que la Secretaría del Convenio de la Diversidad Biológica, la Oficina Global de Género de la UICN y el Fondo de Japón para la Biodiversidad se acercaron a nosotros para ofrecernos la oportunidad de participar en este proyecto que se llama Iniciativa de Creación de Capacidades para Integrar el Género en las Estrategias Nacionales y los Planes de Acción de Biodiversidad. Aceptamos ser el primer país piloto para hacerlo. Este es un ejercicio que ya se ha hecho con las estrategias nacionales de cambio climático, o sea, en el marco del convenio marco de cambio climático ya también hay algo avanzado, pero es algo que no se había hecho en materia de estrategias de biodiversidad. Entonces, México fue el primer país piloto en realizar este trabajo, que implicó 3 días de trabajo con un grupo de 65 personas y 2 días adicionales para revisar el trabajo que realizaron estas 65 personas, validarlo y tener ya un documento de Estrategia Nacional de Biodiversidad con la perspectiva de género transversalizado, listo para irse a la consulta pública. Los organizadores, además de la Secretaría del Convenio, la Oficina Global de Género y el Fondo de Japón para la Biodiversidad, fueron CONABIO, Instituto Nacional de las Mujeres, UICN, la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los objetivos del taller fue, por un lado, proporcionar información sobre la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de acción, comprender, ¿no? Sentar, digamos, un lenguaje común entre los participantes sobre cuáles son los vínculos entre género y biodiversidad, conocer los marcos legales internacionales y nacionales y sus implicaciones para promover la igualdad de género, y estos, digamos, marcos legales internacionales y nacionales también incluirlos dentro del diagnóstico de la estrategia nacional, y finalmente pues proponer acciones para promover la igualdad de género en la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. Los pasos seguidos en el taller fueron, por un lado, el análisis de la situación, como comenté antes, realizar un análisis del marco legal y político mexicano sobre género y biodiversidad, hacer un mapeo de actores inicial y seleccionar a los participantes del taller. Por otra parte, ya digamos en el desarrollo del taller mismo, pues fue realizar una capacitación sobre género, biodiversidad, el marco legal y la situación actual sobre los dos temas en México, y establecer las prioridades con respecto al género y biodiversidad. La tercera parte pues fue capturar las voces diversas, ¿no? Desarrollar por medio de las personas seleccionadas las propuestas a integrar en la Enviomex, posteriormente sistematizar la información y finalmente establecer las prioridades y tomar medidas, realizar un proceso de validación de todas las propuestas que se habían realizado y posteriormente, como les comentaba, enviar el documento a la política pública. Aquí quiero hacer reconocimiento de las personas, de las 65 personas que participaron en este taller, que no solo, bueno, eran tomadoras de decisiones prácticamente de todo el país, líderes de opinión de sus comunidades, que además de tener muy clara la perspectiva de género, también nos ayudaron a realizar una revisión de la estrategia utilizando un lenguaje incluyente y además a visibilizar otros actores, por ejemplo, en algunas acciones donde ellas creían que no solo hacía falta integrar la perspectiva de género, sino también considerar la participación de comunidades
de pueblos indígenas y comunidades locales, en particular las comunidades afrodescendientes en México, que han sido por mucho tiempo muy invisibilizadas, y ahora hay una propuesta de hacerlas más visibles, justo para ir atacando estas brechas de desigualdad que tenemos tan grandes en el país. Las participantes, la mayoría de mujeres participantes en este taller, nos ayudaron también a visibilizar a estos otros grupos que muchas veces también se encuentran en una situación vulnerable o de desventaja en general frente a otros grupos. Entonces, en ese sentido, creo que la estrategia se vio muy beneficiada con la participación de estas personas, no solo en la parte de la perspectiva de género, sino de visibilizar a otros grupos. La perspectiva de género se incluyó en 19 líneas de acción y en 50 acciones o especificaciones en los 6 ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Aquí quiero decir que el plan de acción de la estrategia tiene una columna adicional a la que le llamamos especificaciones, que son una serie de descriptores, digamos, adicionales a las acciones, porque por un lado, bueno, teníamos que ¿no? redactarlas de manera relativamente general, pero esta columna de especificaciones nos da un poco más de información de hacia dónde va la implementación de las acciones en este sentido, y sobre todo fue en esta columna de especificaciones donde se pusieron ¿no? la mayor parte de estas especificaciones de la perspectiva de género. Y en este sentido, digamos, los resultados principales fue enfatizar la inclusión de las mujeres, por un lado, como proveedoras y usuarias de conocimiento científico y tradicional, como integrarlas como una parte activa en la planificación y en la implementación de proyectos enfocados en la conservación y en la restauración de los ecosistemas, como reconocerlas como administradoras de la biodiversidad e intérpretes de las prácticas sostenibles, como promoventes de agentes de cambio para contrarrestar la degradación ambiental, incorporando el monitoreo y el control de contaminantes, y generación de cambios en general, como en la educación y la cultura ambiental. Al poseer un rol, digamos, primario en la crianza de los niños, pues obviamente tenemos que ver a las mujeres como agentes de cambio, no solo para la vida sostenible, sino para muchos elementos de la sociedad en México, y supondría que de muchos otros países. También como actores principales en los mecanismos del mercado orientados al uso sostenible, justo y sostenible de los recursos biológicos en general, y como una parte activa en la generación de iniciativas ambientales, así como en los organismos de participación social. De esta manera también, digamos, en los principios rectores de la estrategia, los principios 6, 7 y 8 resaltan por una parte el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural, el 7 que tiene que ver con la igualdad de derechos, oportunidades y condiciones para hombres y mujeres para la toma de decisiones, que tiene que ver con la inclusión y la no discriminación. Estos principios rectores son principios que deben ser transversales a toda la implementación de la estrategia. Entonces, finalmente, digamos, como resultado, la estrategia tiene 5 apartados, 8 apéndices, un glosario, referencias, siglas, acrónimos, un diagnóstico ambiental y un normativo institucional en el que se ha incluido la perspectiva de género desde la parte de cómo usan de manera diferenciada hombres y mujeres de México los recursos y cómo son impactados también de manera diferenciada por la degradación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Bueno, ahí está la misión y la visión al 2030, los 14 principios rectores de los que ya les hablé, y los 6 ejes estratégicos con 24 líneas de acción y 160 acciones. Y aquí quiero resaltar que en la participación participaron cerca de 380 personas, de las cuales 207 fueron mujeres, o sea,
más del 50% de las personas que participaron en la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su Plan de Acción 2016-2030 fueron mujeres. A diferencia de la primera estrategia que se publicó en el 2000, contó con la participación de 106 hombres y 24 mujeres. Entonces, creo que en este sentido sí ha sido un logro en la participación, en promover la participación de mujeres en la formulación de este instrumento de política pública. Y bueno, fue a partir de esta experiencia nacional que actualmente estamos incorporando también la perspectiva de género en las estrategias estatales que estamos actualmente desarrollando. Yucatán, Quintana Roo, la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, y así serán también las próximas estrategias estatales que estaremos desarrollando. Bueno, como ya les comenté, los 6 ejes de la estrategia tienen que ver con conocimiento, de las cuales, digamos, la primer fila tiene que ver con las líneas de acción de cada uno de los ejes, y la segunda fila tiene que ver con el número de acciones de cada uno de estos ejes que integran la perspectiva de género. No tengo el número total de líneas de acción y género, perdón, de líneas de acción por cada uno de los ejes. El eje 1 es conocimiento, el eje 2 es conservación y restauración, el eje 3 es uso y manejo sustentable, el eje 4 es atención a los factores de presión, el eje 5 es educación, comunicación y cultura ambiental, y el eje 6 es integración y gobernanza. Como pueden ver, en un total de 50 acciones de las 160 acciones de la estrategia tienen de manera directa incluida la perspectiva de género. Ahora, finalmente, para hablarles muy brevemente de lo que estamos haciendo con respecto a los informes nacionales, como ya comentaba también la ponente anterior, se pide o se está pidiendo que en la medida de las posibilidades de los países se haga una visualización de la participación de las mujeres. Esto es, que en la medida de las posibilidades se presenten datos y estadísticas desagregados por sexo. En el caso de México esto es un reto, porque a pesar de que hay un gran marco legal, jurídico, ¿no?, un andamiaje que facilita esta parte, todavía creo que tenemos pues relativamente pocas capacidades para realizar esto. En general hemos tenido, ¿no?, las estadísticas y los informes que nos están entregando no vienen desagregados por sexo, y eso va a ser un reto, creo que en general para todos los países. Pero lo que estamos viendo ahora es, hemos hecho una solicitud de estudios de caso por parte de la Administración Pública Federal, las distintas entidades federativas del país y organizaciones de la sociedad civil, para que nos hagan llegar casos de éxito que ejemplifiquen de manera particular el logro a los objetivos, ¿no?, y a las metas de Aichi, que identifiquen cuál es la contribución de estos estudios de caso a los ODS y también a la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y haciendo énfasis en iniciativas y proyectos que integren la perspectiva de género y la participación de pueblos indígenas y comunidades locales. Además de que esperamos tener oportunidad de conocer y reconocer acciones de cada sector que están haciendo para incorporar la perspectiva de género y biodiversidad, y estamos teniendo unas pláticas muy directas con el Instituto Nacional de las Mujeres, y esperamos que en unos meses poder realizar un foro sobre género y biodiversidad que nos permita también un poco, pues, abundar en esta relación y en los casos de éxito que tenemos sobre la transversalización de la perspectiva de género en materia de biodiversidad. Para concluir,
bueno, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de la incorporación de la perspectiva de género en la Estrategia Nacional de Biodiversidad? Bueno, pues digamos, aunque nosotros lo hicimos ya en un avance, digamos, en una fase de la estrategia, de la elaboración de la estrategia ya bastante tarde, creo que lo mejor es empezar, ¿no? Incluso antes de diseñar las estrategias, ¿no? Realizarse una evaluación para no diseñar, como decía yo al principio, acciones de conservación con estereotipos. Tenemos que entender cuáles son las causas de la discriminación, escuchar y anotar y promover el conocimiento de las mujeres sobre el uso de biodiversidad e integrar este conocimiento, ¿no? en todas las estrategias que se diseñen. Y creo que en este caso valdría mucho la pena promover las plataformas para intercambiar lecciones aprendidas, herramientas y buenas prácticas para incorporar el género y la biodiversidad y aumentar la comunicación entre las partes interesadas clave. De esta manera creo que tendríamos que ir generando también, obviamente, creo que la parte de fortalecimiento de capacidades, el desarrollar este tipo de webinars o foros donde exploremos con mucho mayor agudeza y sentido, ¿no? Cuáles son las relaciones entre género y biodiversidad, de dónde vienen las brechas, cómo podemos hacer para disminuir estas brechas, son definitivamente muy, muy importantes. Y bueno, pues hasta aquí sería esta parte. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer también la participación de Pilar Jacobo, quien dio el webinar en inglés. Lo que hicimos fue combinar las presentaciones para tener presentaciones más o menos parecidas. Entonces, yo utilicé algunas de las láminas de Pilar para esta presentación. Entonces, también quiero agradecer a Pilar por su participación en la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Para todos los participantes, nosotros, ahora que Andrea estuvo presentando, vimos que la pantalla, digamos, hacía un pequeño extraño en que brincaba entre la diapositiva actual y la primera diapositiva. No se preocupen, nosotros vamos a compartir las presentaciones con ustedes. Ya no quise interrumpir a Andrea porque estaba muy inspirada y esto es, digamos, así es la tecnología en ocasiones. Pero vamos a compartir la presentación y aparte, por supuesto, van a estar las grabaciones del webinar una vez que terminemos la sesión. Ahora lo que vamos a hacer es darle la palabra a Isis, a nuestra tercer ponente. Antes de eso voy a compartir yo mi pantalla para mostrar su presentación. Entonces, nada más, Isis, tú me tienes que indicar cuando tú quieres que pase la siguiente diapositiva y listo. Denme un par de segundos para compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Hola Martín, hola a todos los participantes y las participantes de este webinar. Bueno, mi nombre es Isis Álvarez. Yo trabajo con la Coalición Mundial por los Bosques. Estoy basada en Colombia, pero nuestro trabajo se hace más que todo a nivel global. Hoy voy específicamente a hablarles de dos proyectos donde la coalición ha tenido la mirada de género mucho más profundizada. En todos nuestros programas intentamos tener los conceptos de género, la perspectiva de género bastante presente. Claro que ya cuando el trabajo es demasiado técnico, como por ejemplo en asuntos de bioingeniería, de secuestro de CO2, etcétera, es un poco más difícil encontrar las conexiones. Pero bueno, entonces, mientras Martín... Solo dame un segundito y ahorita, Andrea, ¿podrías yo la puedo compartir, Martín, si quieres yo puedo ponerla. Nada más necesito que Andrea me regrese el control y ahora estamos ahí. Vale. ¿Podrías darle clic derecho a donde estás tú controlando la presentación, Andrea? Excelente, ahora sí la tengo ya. Listo, ya deben verla. Ya, vale. Pues nada, o sea, vamos a la siguiente, por favor.
Bueno, entonces como les decía, uno de los programas es la iniciativa de resiliencia de conservación comunitaria y la otra es el proyecto Mujer 2030. Entonces les voy a explicar rápidamente de qué se tratan estos dos proyectos y cómo está integrada la perspectiva de género. Entonces, bueno, las siglas que utilizamos para la iniciativa de resiliencia de conservación comunitaria es CCRI, por sus siglas en inglés, quiere decir Community Conservation Resilience Initiative. Esta es una iniciativa que empezó desde más o menos 2014-2015. Vamos hasta el momento con 72 comunidades en 22 países. Y esta iniciativa utiliza evaluaciones participativas desde otra mirada, con una mirada desde abajo hacia arriba. Hemos visto que la mayoría de proyectos casi siempre siguen una lógica de top-down o de arriba hacia abajo, y esta se enfoca en bottom-up. Lo que quiere decir es que las mismas comunidades son las encargadas de hacer la gestión y la planificación de los programas que buscan responder a las necesidades que ellos mismos identifican, no las necesidades que viene alguien desde alguna agencia internacional a decirles cómo es que tienen que solucionar sus problemas cuando no conocen cómo son las realidades locales. Entonces, la idea es determinar la resiliencia de las iniciativas que han tenido estas diferentes comunidades alrededor del mundo y cuál es el apoyo que ellos necesitan, porque muchas veces el apoyo que viene desde arriba no es realmente el apoyo que necesitan y puede terminar teniendo el efecto adverso, ¿no? Que puede ser que crea, no sé, digamos, se han visto casos que cuando llega dinero a la comunidad, entonces se crean dinámicas que hacen que la dinámica normal de las comunidades se rompan, crea discordia, o llegan a invertir en un proyecto que nunca más van a utilizar, llegan y les construyen una, no sé, una represa que ni siquiera los beneficia. Entonces, más o menos este proyecto del CCRI busca es que ellos mismos identifiquen cuáles son sus necesidades inmediatas y qué es lo que se necesita de parte de estas entidades para que los apoyen. Esta iniciativa de CCRI está muy ligada también con el CDB, con el Convenio en Diversidad Biológica, pues busca contribuir a la implementación del plan estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica y a las metas de Aichi. Y por medio de esto, de los resultados de las diferentes evaluaciones, nos encargamos de hacer trabajo de incidencia política a nivel del CDB para hacer las recomendaciones necesarias sobre las formas efectivas y apropiadas de apoyo a la conservación comunitaria. O sea, de aquí también sale mucha información sobre cuáles son las especies que están siendo utilizadas, cuáles son las especies que están amenazadas, aparte de las diferentes interacciones también con las poblaciones humanas. Entonces, el CCRI tiene una mirada muy profunda sobre las cuestiones de género dentro de las comunidades, que son temas bastante delicados. En muchas comunidades, pues no se conoce lo que es género, ¿no? Y también, digamos, por los patrones culturales, la mujer siempre se le ha dejado de lado. Entonces, digamos que esta es como una iniciativa que está entrando dentro de esas dinámicas, pero también hay que tener un manejo muy, bueno, como muy delicado, ¿no? Para no irrumpir en sus diferentes actividades ni las dinámicas internas que ellos tienen. Entonces, la idea es mirar cuáles son los roles que tienen las mujeres y los roles que tienen los hombres en las diferentes fases de la conservación y en las diferentes actividades que utilizan cada una de estas comunidades. También es importante la transferencia intergeneracional de los conocimientos tradicionales, los diferentes impactos que experimentan de manera diferenciada hombres y mujeres cuando la resiliencia y los modos de vida de las comunidades se ven afectados, digamos, enfrente de alguna amenaza, que las hemos dividido en amenazas internas y externas. La próxima, Martín, por favor. Bueno, entonces este proyecto ya está llegando a su final, se termina en 2019. Algunos de los resultados principales que hemos visto, bueno, ha sido que todas las comunidades son dependientes de la biodiversidad, ellas conviven con estos en sus territorios, lo necesitan para sus modos de vida, y asimismo ellos se involucran para mantener su
patrimonio y de acuerdo a la línea de su cultura y sus tradiciones. Y aunque muchas se han perdido, siempre hay como un interés en rescatar lo que se ha perdido, y muchas de las guardianas de ese conocimiento son mujeres. Muchas comunidades también están regenerando hábitats degradados. Ahorita veremos un ejemplo en Kenia, como las mujeres han recuperado sus bosques, están reforestando sus bosques. Como les decía, en los diferentes territorios donde estas diferentes comunidades alrededor del mundo se ubican, enfrentan una amplia gama de amenazas, tanto internas como externas, y estas asimismo impactan su resiliencia y su capacidad de proteger el medio ambiente. Una amenaza grave que hemos encontrado en muchas de las comunidades ha sido la agricultura y la silvicultura a escala industrial. Esto quiere decir que en la expansión de la ganadería, y no solo de la ganadería, sino de los piensos para alimentar esa ganadería, contribuye mucho a la deforestación, a la apropiación de terrenos, lo que ocasiona el desplazamiento de muchas comunidades que terminan impulsándolas a vivir en los cinturones de pobreza de las ciudades, o incluso a quedarse cerca de esos territorios, teniendo que soportar, digamos, las fumigaciones por agrotóxicos, como el caso de Paraguay, o tener o no poder utilizar agua porque el agua ya ha sido contaminada. Cuando hablo de la silvicultura a escala industrial, estoy hablando de las plantaciones de monocultivo, que también es una práctica que se encontró amenaza a la gran mayoría de las comunidades alrededor del mundo. Bueno, el problema que viene detrás de esto tiene mucho que ver con la definición de bosques, pues las plantaciones de monocultivo también se califican como bosques. Entonces cualquier esfuerzo que se haga para reforestar o para proteger bosques va a incluir estos dañinos proyectos que solo benefician a grandes beneficiarios, ¿no? O sea, en muy pocos casos hay alguna plantación de monocultivo que realmente está beneficiando a una comunidad local. Bueno, el pastoralismo como modo de vida y sustento es algo que también, por la reducción del área en donde se puede realizar la actividad, se está viendo afectado. Se encuentra muy amenazada esta actividad. La producción industrializada de peces, se ha notado como algunos peces de criaderos se han escapado y han terminado en fuentes de agua y han transmitido enfermedades que hacen que las poblaciones locales de peces lleguen a presentar enfermedades y empiecen a decimarse. Las industrias extractivas, especialmente la minería, por todo lo que eso conlleva, hablemos de contaminación por metales pesados, por contaminación del agua, por desplazamiento y por conflictos con las comunidades. Aquí tengo que mencionar un ejemplo muy emblemático, y es lo que sucede en Perú con Máxima Acuña y la minera Yanacocha, y la forma en que ella ha sido perseguida y criminalizada, incluso violentada por proteger su propio territorio, ¿no? Bueno, también hablamos de la infraestructura con las represas, los desarrollos viales. Ahorita mismo en Colombia, no sé si han escuchado, pero hay un problema gigante de proporciones monumentales por una represa que se llama la represa de Hidroituango, que las comunidades estuvieron oponiéndose a ella desde el principio, desde la planeación. De hecho, hay un movimiento que se llama el Movimiento Ríos Vivos, liderado por mujeres. Hay una presencia súper fuerte de mujeres que siempre se estuvo oponiendo. Y hace menos de un mes, cuando empezó todo a fallar, cuando la infraestructura empezó a colapsar, entonces, bueno, salió en las noticias, etcétera, etcétera, pero la manipulación de la información ha sido impresionante, y la respuesta del gobierno hasta el momento también ha sido bastante decepcionante. Sin embargo, son las mujeres las que siguen ahí haciendo resistencia a este tipo de proyectos. Bueno, el turismo insostenible también es una amenaza para la conservación comunitaria, la escasez de agua, como les hablaba, cada vez hay más escasez de agua, no solo por sequía, sino por agua apta para consumo doméstico. Y en muchas de esas comunidades son mujeres y niñas las que se encargan de traer esa agua a las comunidades. Muchas veces les toca caminar
distancias más largas, bueno, soportar el peso de traer el agua, y muchas de ellas se exponen a violencia y abusos por estas tareas. Bueno, el cambio climático, como sabemos también, tiene impactos diferenciados sobre hombres y sobre mujeres. Y otra amenaza fueron las especies invasoras. La siguiente, Martín. Ok, entonces, bueno, siguiendo con los resultados principales, en cuanto específicos sobre género, encontramos que la participación de las mujeres y los jóvenes es esencial para proteger y recuperar el conocimiento, las prácticas, las capacidades y las resiliencias tradicionales. Hay muchas prácticas que han tenido en cuenta ancestralmente el cambio climático, técnicas de agricultura, de adaptación, que se han ido perdiendo, que ahorita se están rescatando. Estas evaluaciones del CCRI demostraron que en muchas comunidades las mujeres son las que tienen amplio conocimiento sobre el uso y mantenimiento de la biodiversidad, tienen otro tipo de conocimiento diferente al que tienen los hombres, y generalmente por ser las mujeres las que están más cerca de los recursos diariamente, buscando el agua, buscando, no sé, plantas medicinales, buscando frutos, las mujeres cultivan un conocimiento que ha sido invisibilizado y que no ha sido valorado adecuadamente. Entonces, la seguridad de las prácticas tradicionales de las mujeres pueden verse particularmente afectadas cuando se les prohíbe recolectar recursos tradicionales como leña y productos forestales no maderables. Hay muchas mujeres que tienen reciben beneficios económicos de pequeños negocios que tienen que ver con venta de los recursos directos del bosque. Cuando pierden este acceso, de una vez se ven afectados los ingresos económicos. Las mujeres dentro de las distintas comunidades se encontró que piden facilitar la equidad de género, que piden que se les garantice el acceso a los recursos, a las tierras, a la capacitación, a los recursos naturales, a los factores de producción, a tener crédito, a participar de programas de desarrollo, y más que todo su participación en la toma de decisiones. La siguiente. Bueno, las recomendaciones que salen de ese proyecto ha sido combinar las diferentes actividades a largo plazo que tienen que ver del bosque también con las actividades de corto plazo, para que haya como una motivación inmediata y no tener que esperar mucho tiempo para que haya un incentivo y poder mantener el interés en los proyectos y en las iniciativas que se hacen en nivel colectivo, también porque algunas de estas pueden traerles beneficios. Se recomienda también fomentar la difusión del conocimiento sobre los roles de géneros, de que la gente entienda los roles diferenciados tanto de hombre y de la mujer, no sin que uno sea más importante que el otro, sino que se vean como complementarios. El fortalecimiento del papel de las mujeres en la conservación, como les decía, muchos de sus conocimientos son invisibilizados y muchas de sus tareas se dan por hechas, ¿no? Pero si se mira a nivel comunitario, la mujer realmente es uno de los pilares de la cohesión comunitaria. Entonces también se recomienda la creación de redes de mujeres, con los intercambios para la conservación y la defensa de problemas ambientales y en contra del cambio climático. Una experiencia específica que tuvimos fue la de proporcionar espacios específicos de discusión para las mujeres, pues cuando ya hacíamos la convocatoria llegaban casi siempre más hombres y un par de mujeres, 3, 4 mujeres, de donde la única que hablaba era una, que era como la mujer que tenía, digamos, que un estatus más alto dentro de la comunidad. Pero entonces cuando ya hacíamos las reuniones específicamente con las mujeres, ya ellas se sentían mucho más a gusto para poder hablar abiertamente de los problemas que las aquejaban, de sus necesidades, etcétera, etcétera. Siguiente, bueno, involucrar a los jóvenes en la conservación comunitaria, incluso mediante la generación de empleo en el procesamiento primario de productos agrícolas, en la educación, y muy importante el empoderamiento económico y promover el liderazgo entre las niñas. Siguiente. Otros elementos destacados de este proyecto fue la importancia de la autogestión, de la autonomía de las estructuras comunitarias,
la importancia de los derechos de propiedad y de la tenencia de tierra. Tenemos un ejemplo de Etiopía en donde, bueno, en la constitución de este país, la mujer no es permitida, no se le permite heredar. Cuando se hicieron los talleres con la comunidad en Etiopía, pues esto causó como consternación ante las personas que participaban cuando ya hay una conciencia como de igualdad de género. Y de hecho, uno de los resultados de estos talleres era más o menos involucrarse con las entidades locales y regionales para pedir que haya reconocimiento de la propiedad de la tierra en las mujeres. Bueno, hay impactos negativos que los gobiernos estatales y locales pueden tener sobre la resiliencia de las comunidades, que incluyen a la corrupción y que lleva a la implementación sesgada de los marcos legales para la conservación de la biodiversidad, el acceso a la tierra y el uso agrícola de la tierra. Está también un factor súper importante que es la imposición de áreas protegidas que se superponen con territorios tradicionales. Entonces es ese concepto clásico de áreas de conservación sin gente. Siguiente, por favor. Bueno, como les hablaba del estudio de caso de Kenia, bueno, las comunidades claramente por estar diariamente relacionadas con el recurso natural pueden ver su deterioro, pueden también identificar cómo organizarse y cuáles son las soluciones que pueden tomar para remediar esto. Identificaron en un área que se llama Rendil, identificaron que la extracción de arena es un problema importante. Determinaron que los recursos de agua dulce estaban escaseando cada vez más, que además debido a esta escasez ya se presentaba un conflicto entre humanos y la vida silvestre, porque entrar al competir por el agua disponible. Se encontró que las especies invasoras, como la Prosopis juliflora, acá en Colombia le decimos el trupillo, que es como una especie de mimosa, esa planta la llevaron a Kenia con unos fines diferentes y lo que terminó fue desplazando a las especies vegetales nativas, teniendo impactos negativos sobre el ganado y sobre las especies indígenas. Bueno, las mujeres en Rendile también identificaron el crecimiento de la población como un problema clave. Siguiente. Y bueno, y otros factores que pueden afectar la resiliencia de sus prácticas de conservación, que era la migración urbana o la pérdida de conocimientos tradicionales, la deforestación, que casi siempre son los bosques aledaños, que son los bosques que ellos utilizan para sus distintas actividades, los que sacan madera para comerciar, para fabricar carbón, para construir ladrillos. Entonces también se presentan como esas dinámicas de conflicto entre comunidades que quieren conservar y las que buscan simplemente el provecho inmediato. En las comunidades de Kimintet y Logologo en Kenia, las mujeres desempeñan un papel clave en la conservación de la diversidad y el mantenimiento de los conocimientos tradicionales. Sin embargo, es un problema, como les decía anteriormente, las estructuras patriarcales que ya están establecidas, porque muchas veces los maridos, o ni siquiera los maridos, los hijos incluso también, las familias no dejan a las mujeres participar de las diferentes reuniones y pues no tienen voz, son los hombres quienes toman las decisiones de las mismas actividades y los recursos que les competen a ellos. En Kenia, por ejemplo, hay una ley de tierras comunitaria que está orientada a garantizar la igualdad de género y la seguridad de la tenencia, pero las mujeres no conocen estos derechos y de todos modos también mucho de esto se queda solo en el papel, ¿no? Digamos, Kenia en materia de políticas e instrumentos legales está muy avanzado, tiene leyes que reconocen muchos de sus derechos a un ambiente limpio a sus ciudadanos, sin embargo esto no se cumple, no hay, o sea, hay una brecha muy grande de lo que está escrito a lo que se constituye en la vida práctica. Siguiente. Bueno, y aquí entonces pasamos al otro proyecto, que es el proyecto Mujer 2030.
El proyecto del CCRI y el Mujer 2030 están muy ligados. La diferencia es que el proyecto de Mujer 2030 está muchísimo más enfocado hacia los objetivos de desarrollo sostenible, más que todo en nuestro caso, en el caso de la Coalición Mundial por los Bosques, mira más al objetivo de desarrollo 5 de igualdad de género y el objetivo de desarrollo 15, que es el de ecosistemas terrestres, por nuestra especialidad. Entonces, este proyecto Mujer 2030 es un proyecto financiado por la Comisión Europea, empezó en marzo de 2016, y hay 5 organizaciones asociadas. Con estas 5 organizaciones intentamos cubrir las diferentes regiones a nivel global. Tenemos una ONG africana, una europea, bueno, la coalición que es global, hay otra que es el Gender Water Alliance, que es global también, y APWOD, que es más que todo, que se desempeña más que todo en Asia. El objetivo principal de este proyecto es fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de género y derechos de la mujer para avanzar en políticas de desarrollo sostenible a nivel local, nacional y regional, más que todo a través de la participación en el desarrollo y monitoreo de políticas, la movilización del apoyo a la ciudadanía y demostrando ejemplos prácticos exitosos. Este proyecto tiene 3 áreas programáticas. Una se enfoca en la construcción de capacidades y fortalecimiento organizacional de cada una de las diferentes organizaciones de mujeres que participan. Otra es en el monitoreo de políticas y trabajo de incidencia para que ellas mismas puedan estar participando, o sea, pueden ser políticas a nivel local, a nivel regional, e incluso a nivel más macro también en nivel internacional. Y la otra parte es una parte importante de comunicaciones sobre difusión y concientización sobre las prioridades y las propuestas de las mujeres. Nosotros hemos hecho hasta ahora un par de talleres regionales sobre comunicaciones y ahorita con el ejemplo de Colombia les voy a explicar un poquito más a fondo sobre lo que vemos exactamente. Este mapa que tienen en la pantalla muestra dónde están cada uno de los asociados del proyecto Mujer 2030. Entonces tenemos en Latinoamérica, en África, en Asia, Europa Central, y bueno, siguiente por favor. Les voy a hablar de la experiencia de este proyecto Mujer 2030 acá en Colombia. Este apenas está empezando, empezó de hecho el mes pasado. Yo hice la capacitación, se identificaron unas mujeres que ya tienen como cierto grado de liderazgo en las organizaciones con las que trabajamos, con los grupos miembros de la coalición. Ellos son los encargados más o menos de hacer el puente con las organizaciones comunitarias. En este caso, el proyecto de Colombia, ellos hicieron su propuesta, nosotros enviamos como una convocatoria con un par de parámetros, realmente los proyectos que ellos diseñen desde que se acoplen a los parámetros que nosotros exigimos, pues tienen vía libre para empezar. Ellos decidieron su propuesta en cómo las comunidades aportan, reflexionan y fortalecen a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible dentro de los programas desarrollados por el Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander. Este colectivo de reservas campesinas y comunitarias incluye distintas organizaciones de sociedad civil, chiquititas. Una es una organización específica de mujeres, otra es una organización de campesinos, otra es de productores, entonces hay una diversidad muy grande, pero la idea es que todos se enfoquen y le den como más vitalidad y más importancia a los temas de género. Como ven, hay 2 fotos de unos materiales. El programa Mujer 2030 tiene unos manuales que trata diferentes temas para la capacitación de los diferentes participantes, que tiene que ver con los conceptos de género, tiene que ver con qué significan los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver con el convenio en diversidad biológica. Entonces, lentamente tiene uno que empezar desde las mismas bases para poder entablar una discusión que tenga bueno, que tenga como carne, por decirlo así, ¿no? Que tenga
un contexto que se pueda entender desde el nivel más bajo y que se pueda ir discutiendo poco a poco. Tenemos un kit de herramientas sobre comunicación. Durante los talleres que les contaba, que se han hecho a nivel regional, la capacitación específica de comunicaciones incluye cómo manejar una red social, cómo abrir un Facebook, que les puede ayudar, digamos, a estas organizaciones en un momento de encontrarse con un proyecto que las amenaza y poderle dar difusión. Siguiente. Entonces, como les decía, cuando se trabaja con comunidades toca empezar desde lo más básico, y si vamos a llegar hablando de género, la gran mayoría no va a tener ni idea qué quiere decir género. Este es un ejercicio que saqué yo de la cartilla que les expliqué del manual que hemos sacado con los otros asociados del proyecto Mujer 2030. Y son ejercicios que pretenden que los participantes, porque también hemos tenido hombres y es muy importante incluirlos también dentro de estos talleres de género, sobre cómo establecer lo que es el género, cómo definir lo que es el género y cómo se entiende lo que es el género, porque es realmente el punto de partida, ¿no? Este ejercicio es muy interesante porque entonces se muestra solamente la foto de estas dos personitas y preguntarle a la gente si es niño o niña. Entonces ahí se empiezan a ver como todos los estereotipos que acompañan a lo que significa ser niño o ser niña para la gran mayoría de la gente. Entonces ahí vamos desglosando y a partir de ahí vamos subiendo ya hasta llegar a lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 5, por ejemplo, de igualdad de género. Bueno, y siguiente. Y pues sí, más o menos esa es la introducción. Si tienen más preguntas o comentarios, pueden también dirigirse a los sitios web. Uno es de la organización de Global Forest Coalition y la otra es sobre el proyecto en sí, el Women 2030. Gracias. Muchísimas gracias, Isis. Muchas gracias a nuestras panelistas. Vamos a iniciar ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Ya tengo, digamos, de manera previa una pregunta por escrito de Esteban Delgado. Y mientras le doy lectura y vamos pasando el micrófono a nuestros panelistas para que respondan la misma, les invito a todos los demás a que levanten su mano en la cajita de herramientas del GoToWebinar o que escriban su pregunta en el chat correspondiente para que tengamos la oportunidad de exprimir en el mejor de los sentidos todo el expertise y toda la experiencia que nos han compartido el día de hoy nuestras ponentes. Sin más, Esteban Delgado nos escribe, nos dice: buenas tardes, muchas gracias a Cristina y a Tania por la primera presentación, que fue muy ilustrativa. La pregunta es: ¿existe algún reporte nacional en el cual la perspectiva de género haya sido, según vuestra experiencia, bien incorporada y que pudiese servir de referencia para los países en la elaboración del sexto informe nacional? Also for you, Tanya, the question is if you have a national report that is a well example about gender responsive and could be useful as reference for those countries that are building their own national reports. Les dejo el micrófono a Cristina y a Tania para que nos puedan compartir su respuesta. Tania, puedes abrir. Gracias. Hello. Listo. Te escuchamos. Okay. This is Tanya. Can you hear me? Yes. Okay. Yeah, just I apologize to everyone for speaking in English. I hope you can translate my response, but I wouldn't say we have one specific national report that I would direct people to. We have some examples from case studies or particular activities that have been carried out and that were reported on in different reports. But
I think that is kind of the most we have available. It's really, I would point people towards the analysis that was done by IUCN's Global Gender Office in partnership with the CBD Secretariat as part of the pilot project that we also did with Mexico. That analysis of the gender integration in the 5th national reports is available on the CBD website. And that gives an indication of the extent to which gender was reflected. It was, there was a fair amount of reference to gender in the different reports, but not very extensive details. And in part, there were no... Tania, I have to, if you want me to translate, we should break that answer. Okay, go ahead, sorry. No, it's okay. Tania nos comenta que no existe realmente un ejemplo de informe nacional como tal. Existen casos de estudio y algunas herramientas como las que estuvieron mencionando durante la presentación. Por ejemplo, está la publicación con IUCN. Hay material también disponible en el sitio web del CBD y digamos, eso es por el momento lo que hay disponible. Please go ahead, Tania. I was just going to say that, yes, although there are a number of references to gender and women in the reports, they're not extensive. There's not a lot of details that have been received from parties, and from the guidelines that were put out for the 5th national reports, there was no mention specifically to report on gender. For the current 6 national guidelines, we have asked parties to report on their implementation of the Gender Plan of Action, and there are some references to that in particular in relation to the particular Aichi targets where parties are asked to report, which is the focus of this 6th national report. But it is really up to parties to take the initiative to share more of their work and any case study examples and also any issues that are being encountered. Okay, let me see if I remember everything. Tania nos comenta que en los reportes, en los informes nacionales, hay referencias hacia el rol de la parte de género y de mujeres que no necesariamente han sido muy detalladas o extensas. En las guías, o digamos en las directrices para la elaboración de los 5º informes nacionales, no existía esta parte de, digamos, orientación sobre cómo reportar en el tema de género. En la guía para los 6º informes ya lo hay. De hecho, existe un plan de acción sobre género que tienen todos ustedes en el PRODOC, y también nos mencionó algo sobre los objetivos de desarrollo sostenible que nos pueden también apoyar en cómo reportar la cuestión de género. Is there anything else, Tania, you want to add? I think that is fine, yeah. That is all I have to say. Thank you. ¿Alguna de ustedes, digamos, Andrea, Isis, Cristina, quisieran agregar algo más? Sí, básicamente yo quisiera añadir que muy posiblemente en ningún 5º informe nacional, como lo dice Tania, hay más que quizá algunos estudios de caso, y en este sentido creo que o sea, va a ser muy difícil contar con esa información si no la solicitamos, si no la solicitamos incluso desde que se están realizando las estrategias nacionales. Creo que ahora para los 6º informes se pide que en la medida de lo posible se haga esta información con información desagregada por sexos, pero también va a ser muy difícil si las estrategias y los programas dentro de los países no tienen ya integrada esta perspectiva de género, y ahí enfrentamos un reto muy
muy grande en ese sentido, pero creo que vale la pena definitivamente seguir insistiendo en la medida de lo posible, se haga más visible la participación de las mujeres en proyectos, en programas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Mientras el resto de nuestros participantes termina de elaborar sus preguntas para ustedes, yo quisiera preguntarles a todas sobre la importancia, digamos, del contexto nacional o del contexto que tenemos en cada país para poder incorporar esta perspectiva de género, no nada más en los informes, sino como ya lo mencionaron ustedes, en todas las actividades que tienen que ver con conservación de la biodiversidad y más allá. Y dos, un poco lanzar en su experiencia cómo involucramos a todas estas partes interesadas, a todos estos actores que, digamos, presentan una cierta resistencia a incluir esta perspectiva de género, tanto en el informe como en lo que ya mencionaron ustedes, en la toma de decisiones relacionadas con conservación de la biodiversidad. Entonces, en su experiencia, ¿cómo los hacemos, cómo los incorporamos y cómo hacemos que entiendan mejor la importancia de este tipo de enfoques e incorporarlo, que no nada más se trata de más trabajo, ¿no? Sino que tiene un porqué y que nos puede dar excelentes resultados si lo hacemos bien. Entonces, les dejo el micrófono, no sé si quisieras empezar, Isis, porque para escucharte ahora en esta sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues el rol de los gobiernos nacionales es súper importante, digamos, ahorita con la Agenda 2030 prácticamente todo se reduce al trabajo de incidencia que se haga a nivel nacional, pero hay países que tienen realidades un poco más complicadas que otras. Digamos, con el proyecto del CCRI nos hemos dado cuenta que hay países donde es muy fácil poder involucrar a los gobiernos locales. En Sri Lanka, por ejemplo, los miembros tienen muy buenas relaciones con el gobierno. No sé, en las Filipinas anteriormente también, pero hay países en donde es un poco más complicado. Por ejemplo, en Colombia históricamente hay una brecha muy grande entre los movimientos sociales y los programas del gobierno. Digamos que el gobierno decide con quién va a trabajar. Lo que hemos visto ahora de los Voluntary National Reviews, revisiones nacionales voluntarias de la Agenda 2030, también el gobierno decide con quién va a trabajar y con quiénes no, y generalmente trabaja, pues son con las ONGs que el gobierno ha mantenido una buena relación por seguir sus políticas y no protestar, no decir nada, pero muchas de las comunidades de base, digamos las personas de Hidroituango, como los afectados de Hidroituango, como les comentaba anteriormente, nunca son incluidos en ninguno de los programas, ya bien sea un NVSAP o ya sea un Voluntary National Review. Entonces sí es muy complicado por ese lado. La idea un poco del Mujer 2030 es poderse saltar esa parte nacional y poder llevarla directamente a lo internacional, ¿no? Como elevar esa voz a ese nivel, porque pues sí, o sea, depende mucho de las realidades de cada país y definitivamente los vínculos con los gobiernos nacionales y las relaciones con los gobiernos nacionales son muy importantes, pero hay casos en que definitivamente no es posible. Muchísimas gracias. Cristina, Tania, Andrea. Bueno, pues yo básicamente coincido con Isis. Creo que mucho también hay que pues trabajar en el fortalecimiento de capacidades en todos los niveles, justo para entender, ¿no?, de lo que hablaba Cristina en su presentación y lo que yo dije también muy, muy brevemente en resumen de por qué es importante, ¿no?, de quitar un poco esos prejuicios y establecer
cuáles son las relaciones entre género y biodiversidad, por qué debería ser importante, y empezar con pequeños ejercicios en ese sentido, pero definitivamente sí creo que tenemos que invertir más en la parte de fortalecimiento de capacidades, más allá incluso del tema de biodiversidad, sino de muchos otros temas con relación a la parte de género. Muchísimas gracias. Y otra de las cosas que también discutíamos, que es pues fundamental en este tipo de procesos, es hay que empezar ya, ¿no? Todos los que no lo hemos hecho, hay que empezar ya, y empezando ahora, pues tenemos un camino que recorrer, para algunos más largo, para otros no tanto, pero hay que empezar ahora el proceso. Si no lo hemos iniciado antes, ahora es el mejor momento, si no lo hemos hecho previamente. Les invito a nuestros participantes a que planteen, por favor, sus preguntas. Pueden ustedes también levantar la mano y con gusto abriré sus micrófonos para que hagan la pregunta directamente a nuestras panelistas. Y después de estas rondas de preguntas, les daré el micrófono para que nuestras panelistas generen un mensaje final, un takeaway home, y con eso estaríamos cerrando el webinar. Mientras terminan de formular sus preguntas nuestros panelistas, nada más quisiera yo, un poco ya lo platicaron en sus ponencias, pero ¿cuál sería el primer paso para quien está integrando la perspectiva de género en sus informes nacionales? En su opinión, ¿cuál es el primer paso? Tania, I am asking for your recommendation on which is the first step in integrating gender into national report. Would you like to start, Tania? Sorry, I was on mute. I didn't realize. I think we had included in the slides, the last slide of the presentation, talking about recommendations to address gender in the 6th National Report. So I would refer parties and others to look at the suggestions that were put forward on that slide. And that is referring to things like involving the ministries of gender and women's affairs and women's groups in stakeholder consultations, ensuring that there's input sought from both women and men in the assessment of progress, including activities to implement the national biodiversity strategies and action plans, including sex disaggregated data or where available, related to the use, access, and control of biodiversity and how the benefits are distributed. So those are among the first items I would suggest. Muchísimas gracias. Tania nos comenta que en su última diapositiva de la presentación que nos hizo favor de dar Cristina, había algunas recomendaciones. Una forma de empezar es involucrando a los ministerios que tienen que ver con mujeres, e involucrar a grupos de mujeres en las consultas que se van a realizar o que se están realizando en los sextos informes nacionales. Por supuesto, tener información desagregada, como ya lo habían mencionado, y estos podrían ser buenos puntos de entrada para la incorporación de la perspectiva de género en los informes nacionales. Tenemos otra pregunta de Esteban Delgado. En esta ocasión quiero intentar abrir su micrófono para que escuchemos de viva voz su pregunta. Denme un instante, por favor. Esteban, voy a abrir tu micrófono. Si te puedes presentar, decirnos de dónde nos escuchas y plantear tu pregunta directamente. Adelante, Esteban. Me comenta Esteban que por el momento no tiene micrófono en su computadora. Yo con mucho gusto leo tu pregunta. Es dirigida a la doctora Andrea. Dice, ¿tuvieron participación del Instituto Nacional de la Mujer de México u otra institución de alcance nacional que las represente en el desarrollo de su proyecto?
¿cómo se insertaron y cuál es la valoración que hacen ustedes del proceso en términos de fortalezas, oportunidades y brechas? Adelante, Andrea, por favor. Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Sí tuvimos la participación tanto en la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad como ahora en el sexto informe. Estamos teniendo colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres. De hecho, algo que iba a comentar con respecto a la pregunta anterior es si en los países hay alguna institución parecida o equivalente al Instituto Nacional de las Mujeres, sería muy bueno acercarse a ellos. A veces hay diferencias en el lenguaje, no necesariamente entienden la parte de biodiversidad, pero sí pueden entender la parte más genérica de medio ambiente y ahí podemos construir vínculos. Cuando les hicimos la petición de información con respecto a las metas de Aichi, bueno, las metas de Aichi no son fáciles de leer, hay que un poco como entenderlas, pero ellas nos decían, es que hay que hacer la traducción en términos de las metas de Aichi, en términos de lo que las otras instituciones manejan, lo cual puede ser un reto porque nosotros no somos expertos en los otros temas de las estrategias, pero ellas mismas nos dijeron algunos ejemplos, ¿no? Con respecto a la meta 2, está un proyecto que tiene la Secretaría de Economía o Hacienda con respecto a mujeres, está el presupuesto, hay un presupuesto etiquetado para la parte federal, para promover la participación de mujeres, en fin, nos dieron muchos tips de cosas que podemos incluir que no tienen per se, ¿no? Así de manera específica la parte de biodiversidad, pero que sí influye de manera directa en la parte de medio ambiente ¿no? o indirecta. Entonces ahí hay que pues leer con atención los reportes y las cosas que nos dieron y ver dónde está la liga. Definitivamente hay cosas, pero como digo, pues justo la brecha todavía es enorme en términos educativos y de conciencia para toda la sociedad, ¿no? En términos de la importancia de superar esas brechas de desigualdad con respecto a la mujer, más allá de su participación en medio ambiente o en biodiversidad, sino en muchos temas, y por eso creo que es muy importante el que exista un Instituto Nacional de las Mujeres, y en mi presentación les daba, ¿no? Cuando menos existen 2 o 3 leyes a nivel federal sobre, ¿no? Del Instituto Nacional de las Mujeres. Esa es una ley, ¿no? Que lo crea, una ley para combatir la discriminación y otra en contra de la violencia, ¿no? O sea, parecería que son muchos instrumentos, pero por desgracia son los instrumentos que necesitamos para poder justamente combatir estas brechas y esta gran violencia que hay en nuestro país, en particular en contra de las mujeres. No sé si alcanzo a contestar la pregunta de Esteban, pero creo que por ahí iría. Un poco la segunda parte, si quisieras agregar algo, ya más o menos lo tocaste, decía que cuál es, digamos, a posteriori la valoración que haces de este proceso, o sea, del involucramiento del Instituto Nacional de las Mujeres en términos de fortalezas, oportunidades y brechas. Ya más o menos lo tocaste, no sé si quieras redondear con un par de enunciados más. Creo que en general ha sido muy, muy bueno en términos incluso de fortalecimiento de las capacidades de nuestro equipo. Como decía al principio, no somos expertas en el tema, y el involucramiento de las mujeres nos ha abierto los ojos enormemente, algo que cuando UICN se nos acercó para ver si queríamos participar en esto, lo primero que yo les dije fue: no quiero llenar la estrategia de los y las, ¿no? Para terminar con una estrategia de 500 páginas donde solo se dice los y las, donde esa es la diferencia.
Entonces, de ese tamaño era mi rango de desconocimiento, digamos, de lo que es la perspectiva de género, y que seguramente es un prejuicio compartido con mucha gente. Y el participar en este proyecto me permitió también adquirir estos conocimientos, encontrar, ¿no?, dónde están los puntos importantes y justo entender la diferencia en cuanto por el discurso solo dices los y las y cuando no, eres mucho más estratégico identificando cuáles son los puntos importantes verdaderamente de la participación. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido una colaboración muy buena, en el sentido, digamos, incluso más beneficiosa para el sector ambiental en ese sentido, pero no dejo de reconocer que seguimos necesitando, ¿no?, fortalecer capacidades en ese sentido. Muchísimas gracias. Te hacen un comentario con respecto a tu pregunta. Te dicen, gracias Andrea, muy interesante el comentario. Pensamos en Chile, que el camino es más o menos parecido. Mirar cómo ciertos indicadores sectoriales no creados a propósito de la biodiversidad son útiles para valorar los aportes sectoriales a su conservación o uso sustentable. Muchísimas gracias, Esteban, también por tus preguntas. Con esto prácticamente estamos llegando a la recta final de nuestro seminario en línea. Les voy a pasar el micrófono solo para que redondeen digamos, un mensaje con el que quieran que todos los participantes, todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharlos el día de hoy, se lleven a casa. Con eso estaríamos cerrando el webinar. Empezaría con Tania, después con Andrea y cerramos con Isis. So Tania, is your takeaway message. It's time for the takeaway message. Thank you. Thank you everyone for listening, and I apologize for requiring translation, but thank you also, Martin, for translating on my behalf. One of the things I want to mention is that there at the upcoming subsidiary body meetings that are happening in Montreal in July, at the subsidiary body on implementation, there will be a progress report on gender and implementation of the gender plan of action under the CBD. This is available on the website. And okay. I'm gonna stop you there. So okay. For translation. Tania comenta, bueno, agradece a todos ustedes su participación, al estar escuchando en este seminario. Se disculpa por la traducción. No apologies needed. It's a pleasure for me to translate, or at least try to translate. Y después nos comenta que van a presentar un avance, un progreso sobre la incorporación de género en los estos informes nacionales en la reunión del SOPSTA, que será en Montreal en julio. Y digamos, este reporte estará disponible en la página del CBD para todos. I have one question. Is the report on progress on gender already available, or will be after the SOPSTA? It is available on the website. Ya está disponible en el sitio web del CBD desde ahora. In Spanish also. Y también en español. Okay, good. Please continue, Tania. And I would also like to say that there will be later this year, we are putting out a guide on gender linkages in the Aichi targets and how to support implementation in the remaining period for the Aichi targets. This will include some of the examples that we talked about in this presentation. So that will be made available to parties and other stakeholders. Perfecto. Tania comenta que más tarde, durante este año, también estarán disponibles, digamos, un documento sobre las ligas que hay, las convergencias entre las metas de Aichi y la parte de género, que contendrá algunos ejemplos de los que ya se hablaron el día de hoy, y pues propone también un poco cómo abordar esta cuestión de manera conjunta para el tiempo que le queda a la implementación del Plan Estratégico para Biodiversidad, que está planteado que se finalice hacia 2020. También sobre cómo involucrar a las partes interesadas. Thank you, Tania. Thank you.
Muchísimas gracias a Tania. Ahora le voy a pasar el micrófono a la doctora Andrea Cruz para que nos dé su mensaje de cierre. Gracias, Martín. Bueno, básicamente, digamos, en muchos países creo que pueden ver como una carga adicional el tener que, ¿no? Asegurarse, incluir la perspectiva de género en los informes nacionales. Un poco nosotros cuando vimos en el proyecto del PNUD que así venía, nos asustamos, ¿no? Porque no teníamos mucha idea de cómo abordarlo, pero justo el platicar con el INMujeres, el identificar, ¿no? El realizar los estudios de caso con esta perspectiva nos dio un poco más de tranquilidad sobre cómo podríamos abordarlo, quizá no de manera sistemática para todas las metas, pero sí podremos incluir un apartado sobre la perspectiva de género en el sexto informe nacional y dar una perspectiva más general. Entonces creo que yo recomendaría a todos los países pues no asustarse, lidiar con un poco lo que se tiene y hacer un esfuerzo por presentar uno, dos, lo que sean de estudios de casos de estudio que aborden esta perspectiva será muy bueno y de muy buen aprendizaje para los demás países. Y la otra cosa es que, bueno, por desgracia ya estamos ya en prácticamente en la recta final de concluir el plan estratégico del 2020, ¿no? Del convenio sobre la diversidad biológica. Entonces, un poco esta parte de la perspectiva de género en parte llegó tarde, ¿no? Para los países. Aquí recomendaría muchísimo al Secretariado del Convenio de Diversidad Biológica que el próximo plan estratégico pues tenga esta parte de más allá de que vengan algunos metas o lo que sea que se vaya a negociar, que también vengan con las ayudas necesarias para incluir de manera más inteligente, más estratégica la perspectiva de género en todos los planes nacionales o lo que sea que va a ser el resultado del nuevo marco estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica al 2030. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Isis, tu mensaje para que nos llevemos a casa todos.